seguro que usted coincide conmigo con lo que le voy a decir en este momento, y es que el coronavirus ha afectado a nuestros bolsillos, sí, de todos prácticamente. Todos nos hemos visto seriamente dañados en nuestra economía. Por ejemplo, aquellas personas que tenían un negocio y que han tenido que cerrarlo durante meses. Imagínense cuánto deben al banco, cuántas deudas tendrán. Y otras personas que ni siquiera tenían trabajo y que vivían del día, del comercio informal y que no han vendido absolutamente nada. No podían llevar dinero hasta sus hogares. Una realidad muy dura. De verdad que a veces nos quejamos, sí, por las restricciones, que tenemos miedo a enfermarnos, pero ¿qué pasa de esta gente que no tenía ni un pan para comer al día debido al coronavirus? Hoy vamos a hablar acerca de ese tema porque la Fundación Jubileo ha realizado justamente un estudio muy importante que revela estos datos que son preocupantes sobre la pobreza. Estamos con Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, para hablar acerca de este tema precisamente. Qué gusto tenerlo en Al Día. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Vania, un gusto estar en el programa. A ver, se ha hecho todo un análisis de lo que ha significado la pandemia, el coronavirus, que todavía continúa. ¿Qué dicen estos datos, por favor? Bueno, en realidad estamos hablando de que hoy hemos evidenciado una crisis muy grande en estructural económica, y eso lógicamente ha afectado a los estratos más vulnerables, diríamos, de la sociedad. Vania, es interesante aclarar, hasta el 2018 alrededor de 2 millones de personas han salido del umbral de la pobreza, han mejorado sus condiciones, y hoy día ese grupo de gente, de población, de familias, son las que están siendo afectadas y vulnerables a posibles cambios, porque por esto que explicó Vania, la crisis económica, el no permitirles funcionar en su negocio, en el comercio, en los servicios que prestan. Y la característica de estos grupos familiares es alrededor de 40 años de promedio más o menos de edad de los jefes de familia, 8 años de escolaridad no más, un empleo en el sector precario de servicios y comercio, y no tienen activos para recurrir en caso de crisis, de ahondarse más la crisis. ¿De qué estamos hablando? De que tengan una casita, un terrenito o un vehículo que les permita funcionar finalmente como taxistas. Es decir, son familias que no tienen un respaldo económico, y sino que viven al día, y que hoy día pueden ser impactadas en su economía y retornar justamente a la pobreza. Este es el sector importantísimo al que hay que darle atención. 2 millones de personas que más o menos representan alrededor del 30%, que se han ubicado en una clase media, pero se la llamaba clase media vulnerable por esta situación justamente, y que la crisis nos puede ahondar aún más. Estamos hablando de pobreza, pero ¿qué pasa con los índices de extrema pobreza? Otro sector muy vulnerable también, ¿no? Sí, vale, efectivamente. En Bolivia, más allá de este sector que hemos hablado, en Bolivia hay prácticamente en pobreza moderada un 34% de la población, y de esa un 15% en extrema pobreza. Para que quien nos está viendo nos entienda, cuando hablamos de extrema pobreza en el área rural, estamos hablando de una persona que percibe solo 300 bolivianos al mes aproximadamente, o de pobreza moderada alrededor de 550 bolivianos. Y en el área urbana estamos hablando de 400 bolivianos a pobreza extrema, que percibe una persona al mes, y de pobreza moderada 700 bolivianos. Esa es la magnitud del ingreso que se tiene, y imagínense, con ese dinero es muy difícil enfrentar todas las necesidades básicas de salud, educación, vivienda. Solamente alimentación ya vulnera prácticamente toda la capacidad del ser humano, y es pues una actitud de sobrevivencia. Esa es la realidad que todavía sigue latente en nuestro país, y mucha de esta gente es gente de tercera edad, está en situación de discapacidad, son jóvenes sin oportunidades de poder tener un pequeño ingreso, y lógicamente a esta población es a la que hay que atender, y hay que atender con mucha prioridad, ¿no? Qué cifras más duras, ¿no? 2 millones de personas en la pobreza en Bolivia. Terrible, de verdad. ¿Qué pasa con el empleo formal y el empleo informal, por favor? Que seguramente se han visto muy afectados también. Sí, lógicamente, estamos hablando de que en Bolivia el 78% de la población está dentro de una economía informal. Cuando hablamos de eso es
que no tienen ley de seguridad social, no tienen jubilación, no tienen la posibilidad de tener leyes laborales que los protejan. Y por lo tanto son iniciativas, emprendimientos personales, familiares, sin ningún tipo de cuidado a sus derechos y protección a sus derechos. Y solo un 22% de la población económicamente activa en Bolivia es la que justamente goza de un empleo, diríamos de una relación obrero-patronal, donde hay el cumplimiento de las leyes laborales. Pero este sector cada vez se va restringiendo aún más por esta crisis. Estamos hablando de empresas que han sufrido también las consecuencias del COVID, porque el COVID es un problema de salud pública, pero las medidas que se toman por ella castigan la economía, no solamente de las personas, sino también del movimiento económico en el país. Se está hablando de un rebrote y que el coronavirus todavía tiene para largo, lamentablemente. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en el tema de empleo los bolivianos para el 2021? Bueno, yo creo que hay que hacer un llamado urgente, Vania, a una responsabilidad personal, porque hemos constatado que el Estado queda pequeño ante el problema. Era casi el momento de la crisis del COVID, un sálvese el que pueda, porque ya no había la presencia del Estado protector de la ciudadanía cumpliendo esa labor, porque todo el sistema de salud estaba colapsado. Entonces tiene que llamarnos a la atención y mirar el presupuesto. Miren lo que pasó en Guatemala, esa noticia que daba, es la gente reacciona ante la ausencia de políticas reales que atiendan sus necesidades. Y lógicamente un rebrote sería fatal. Por eso el llamado a que todos podamos contribuir a que esta pandemia no sea controlada más bien y que no tenga un rebrote. Datos solamente, Vania, estábamos prácticamente con una reducción del 12% en el primer semestre de este año del PIB, que es la economía, el movimiento económico de todo el país. El desempleo ha crecido del 4 hasta más o menos el 10%. Algunos dicen que llegaremos a cerrar con un 12% de desempleo en el país. Y bueno, nos muestra toda esta situación, problemas estructurales de desempleo, atención de salud, de educación, etcétera, que nos muestran la real, diríamos, necesidad de la población que debe ser atendida. Pero además debe ser focalizada, Vania, porque hablamos de la pobreza, hablamos de estos datos, pero qué pena que los procesos de planificación del Estado no permitan decir dónde están los pobres. Los pobres están en el área rural, sí, pero también en el área urbana y en los barrios periféricos. Pero ¿dónde efectivamente para poder aplicar políticas focalizadas? Porque no podemos seguir teniendo gente que perciba una renta dignidad de 300 bolivianos cuando tal vez esos 300 bolivianos para una persona en indigencia significa el ingreso de todo el mes, mientras que puede haber un jubilado que gane 10.000 bolivianos al mes y le dan los mismos 300 bolivianos por la renta dignidad y lo usará pues para comprar los dulces para sus nietos. Es decir, focalicemos la política social, la inversión del gasto social, que creo que eso ayudaría a aliviar la crisis. Bien, a ver, muchas personas han cambiado su forma de vida y piensan que el próximo año todo va a volver a la normalidad. ¿Cuál sería la recomendación para estas personas? ¿Qué debemos hacer? ¿Ahorrar? ¿No gastar? ¿Qué? Bueno, la primera cuestión es atender las necesidades básicas de la familia. Es decir, buscar la manera de tener un equilibrio económico, buscar garantizar la generación del ingreso en el hogar. Claro, no es muy sencillo, Vania, si uno tiene un emprendimiento personal, no se rige por su propia voluntad, sino cómo funciona el mercado en el comercio y los servicios, estar atentos a ese tipo de cambios, sí tener un ahorro para las contingencias y para las situaciones que puedan venir, creo que es muy importante, pero también hay que demandar al gobierno desde sus propias políticas una atención directa. La CEPAL recomienda temas muy importantes, por ejemplo, dicen, ante la situación de tanta vulnerabilidad, debería generarse un ingreso básico de emergencia por 12 meses a toda la población en pobreza. No solamente estamos hablando de un bono, sino una especie de ingreso básico, $120 al mes, dice prácticamente la CEPAL, para poder lograr aliviar esta situación.
pero además otras medidas, ¿no? Que se amplíen los créditos que se han dado, porque si la gente inclusive hoy día no puede vender sus cosas, se ha prestado del banco, encima tiene que atender su familia y pagar la deuda, creo que es importante buscar las maneras racionales de volver a replantearse el tema del crédito bancario y sin afectar lógicamente al sistema financiero, que también es una base para que se mueva la economía en Bolivia. O sea, hay mucho que hacer en esto, pero efectivamente creo que el ahorro es un tema importante ante la emergencia. Para cerrar breve, por favor, don Juan Carlos, entonces ustedes como fundación, ¿qué le recomiendan al gobierno? Por ejemplo, el tema fiscal, ¿será importante los incentivos? Sí, efectivamente. La primera cosa es reducir el gasto fiscal, el gasto público. Estamos viendo que hay una enorme cantidad de empleados públicos, un enorme gasto, el déficit fiscal es grande y creo que hay que atender las prioridades. Salud, 10%. Perdón que le corte, don Juan Carlos, pero ahí mucha gente se va a quedar sin empleo también. Sí, efectivamente, pero ahí hay que atender con acciones de empleos de emergencia, otro tipo de políticas, pero que no le permitan un peso muy grande al Estado, porque lo que estamos haciendo es generar un déficit muy grande fiscal que va a llegar casi a los 2 dígitos. Ahora, hay otras medidas, focalizar el tema del gasto social. Hay necesidad de hacerse préstamos de afuera, de la deuda externa, volver a implementarla. Creo que sí, la emergencia nos va a tener que llevar a buscar estas alternativas y atención creativa de iniciativas concretas que se puedan dar, no solo a nivel del gobierno central, sino también de gobernaciones y municipios, y ahí va un mensaje importante, porque ya estamos a las puertas de estas elecciones de municipios y gobernaciones, de que se atienda a la población y de que la población conozca cuánto es el recurso fiscal que tiene cada municipio o gobernación para saber qué van a atender. Claro que sí, don Juan Carlos, coincidimos en ello porque hay que tomar en cuenta que también los municipios y las gobernaciones se han visto afectados por la disminución del IDH, ¿no es cierto? Ahora hay buenas noticias también con relación a este tema porque el precio del petróleo está subiendo y eso nos beneficia. Don Juan Carlos Núñez, presidente de la Fundación Jubileo, le agradezco mucho por su tiempo y por hablarnos de este tema. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo.